Hola, soy Marcos Cifuentes, soy periodista, soy autor de Perú Bizarro, que es una antología de historias pequeñas que van de la historia del Perú desde Miguel Grau hasta Richard Swing. En junio del 2020, cuando todavía estábamos en lo peor de la pandemia, recibo una llamada de Planeta y me dice, oye, hay este proyecto de hacer estas versiones bizarras de cada país de América Latina. ¿No quieres hacer tu Perú? Y al inicio no entendía muy bien la propuesta y hasta que de pronto me di cuenta que en realidad en el Perú ya hay alguien que ha hecho eso muy bien, que es Ricardo Palma, ¿no? Esta tradición de hacer historias, relatos cortos sobre la historia, y es algo que yo cuando era niño leía fascinado. Y entonces dije, bueno, hagamos una versión, no sé si quieres, contemporánea de esto para actualizarla, ¿no? Y eso creo que ha sido el reto. Y me ha emocionado a mí el reto, honestamente, porque me he sorprendido mucho haciéndolas. Hay muchas historias que yo ya conocía aquí, que eran como pequeñas obsesiones mías, pero para armar el libro tuve que averiguar cosas, y en ese proceso de averiguar cosas me he sorprendido un montón de lo que he encontrado, y si ustedes se sorprenden igual, creo que se van a llevar una buena experiencia. No, para nada, no ha habido ninguna comunicación. Y mejor así, porque ahora empiezo a leer, por ejemplo, lo que han hecho ellos. Solamente he leído el México Bizarro, que era la referencia de la franquicia, si quieres. Y ahora que ya se han publicado todos, pues he empezado a leerlos. Y es súper chévere encontrar pues, en qué se parecen, en qué nos diferenciamos, tanto en idiosincrasia como en estilo, como en ángulo. Entonces, yo quiero comprarme los otros bizarros, la verdad, porque me parecen muy interesantes. Empecé con la del combate de 2 de mayo porque a mí, como migrante que vive en España, como migrante peruano que vive en España, me sorprendió que, digamos, uno de los metros más famosos de Madrid, la zona probablemente más céntrica y comercial, se llame Callao. Entonces yo dije, de aquí viene el nombre Callao de Lima. No, se llama Callao por nuestro Callao. Y se llama Callao porque en el relato español ellos ganaron lo que nosotros conocemos como el combate de 2 de mayo, que se llama para ellos el combate del Callao. Entonces a partir de allí, pues a mí me obsesionan muchas cositas, entre ellas las diferencias entre las historias que nos cuentan en cada país, ¿no? En España les cuentan que ellos ganaron ese combate, a nosotros nos cuentan que ganamos este combate. Entonces empecé justo por ese capítulo como una manera de reconocer mi propia sorpresa y mi propio contexto. Yo soy un peruano que vive en Madrid y esta historia surgió por esa calidad mía de peruano que vive en Madrid. Entonces es una muy buena pregunta de por qué empecé, porque tiene un sentido que haya empezado por esa historia. Y luego he tratado de combinar, es decir, si empiezas por algo del siglo XIX, pues la siguiente que sea del siglo XXI y luego el siglo XX, para que la experiencia no sea estoy leyendo lo mismo, cosas que se parecen, cosas que son del mismo periodo. O, por ejemplo, si hay una historia, digamos, más bien de lo bizarro entendido como raro, como extravagante, si lees 3 historias extravagantes seguidas, ya el factor sorpresa se acaba, ¿no? Entonces vas intercalando con otras historias que, por ejemplo, sean más positivas, o sorprendentes o indignantes. Entonces tiene un orden más sentimental que racional realmente. El propósito del libro en realidad, o uno de los propósitos del libro en realidad, es tratar de no contar la historia del Perú de la manera que siempre la cuentan. Y la manera que siempre la cuentan es, pues, quienes históricamente han tenido el manejo del relato, ¿no? Es decir, si tú a inicios del siglo XX o en el siglo XIX querías ser historiador, pues lamentablemente por las condiciones sociales que hasta ahora probablemente imperan,
pues probablemente eras un hombre limeño, de clase alta, en el mejor de los casos de clase media, en los casos más rarísimos, y todo eso configura una cierta visión de las cosas. Es decir, los relatos sobre, por ejemplo, los pueblos andinos o los pueblos indígenas, pues casi desde su punto de vista casi no existen oficialmente. Y a eso le podemos agregar, por supuesto, la visión femenina, la visión de las comunidades LGTBQ. Entonces se le puede agregar un montón de comunidades que no son blancas, heterosexuales, católicas, masculinas y peladas, que es más o menos lo que nosotros no queremos hacer, ¿no? Entonces queremos contar eso que también ocurrió, que normalmente se cuenta desde un punto de vista casi desde fuera, ¿no? Y hay un montón de producción de historiadores en estos últimos años, últimas décadas, que son así y que lamentablemente el gran público no conoce. Entonces hemos recurrido a ellas para tratar de llevar eso que en la academia, que en el mundo de la historia académica, universitaria se conoce y que no ha terminado de dar el salto al gran público, estamos tratando de llevarlo a él. Desde que empecé a hacer este libro, de pronto es como que mis antenitas de vinil se han despertado. Entonces, de pronto veo, no sé, un tweet y es como, oye, este sería otro capítulo. De pronto le empiezo a leer un artículo y digo, este podría ser otro capítulo. Entonces ya tengo un blog de notas con un potencial Perú Bizarro 2. Así que si quieren que haya un Perú Bizarro 2, compren el 1 para que me den la autorización de hacer el 2, porque sonó horrible hacer el 2. Compren el 1 para que me den la autorización para escribir el 2 y lo voy a escribir porque hay un montón de material allí que todavía da, porque nuestro país es inagotable. Hay dos historias que me costaron mucho y con razón, porque la verdad es que ambas ya son libros o deberían ser libros. Una es el juicio de César Vallejo por el incendio, y por lo cual él terminó preso. Y digamos, sobre ese caso se ha escrito mucho, se ha escrito novelas, se ha escrito investigaciones judiciales, el Poder Judicial hizo una ceremonia y todo, y la verdad es que es un caso bien complejo política y legalmente. Entonces, y con consecuencias para nuestra literatura también. Entonces tiene como muchos ángulos posibles. Y ese me costó, y espero haberlo logrado bien. Y por eso termina el libro con ese capítulo, ¿no? Porque me parece que es importante, es una narración importante y que para mucha gente puede terminar siendo muy compleja, porque de verdad los detalles del caso son muy complejos. Y me gusta que la demos a conocer así. Y el otro es el asesinato de Luis Banchero Rossi, que de nuevo, sobre el asesinato de Luis Banchero Rossi se han hecho películas, se han escrito libros, pero en este caso la participación de dos nazis, que parece una historia alucinante y que parece de verdad de película, sobre eso no se ha escrito tanto realmente. Se ha escrito varios artículos, pero creo que falta un relato integral. Entonces, de hecho, me dio pena eso, escribir este relato, porque decía, deberían no decir nada sobre esto y hacer mi libro, porque este relato de 4 páginas realmente podrían ser 400. Pero bueno, tuve que hacer solo 4 páginas sobre el asesinato, al parecer por parte de nazis, del millonario más grande que ha existido en el Perú. Yo creo que se va a quedar con la misma sensación que yo, o espero que se quede con la misma sensación que yo, que es qué raro es nuestro país, ¿no? Es un país en el que al mismo tiempo conviven la diversidad como bandera. Somos uno de los países probablemente más diversos y orgullosos de su diversidad del mundo, y al mismo tiempo somos un país muy discriminador, ¿no? Lo cual es una paradoja alucinante. ¿Cómo podemos ser uno de los países más diversos del mundo y probablemente uno de los países más discriminadores del mundo? Y para empezar, y creo que esas paradojas las vemos todo el día. Somos el país, por eso digo que vamos de Miguel Grau a Richard Swing, ¿no? Somos un país que tuvimos a Miguel Grau, que en el caso de Miguel Grau, por ejemplo, casi no hablo de su participación de la guerra con Chile, porque eso lo conoce todo el mundo. Miguel Grau,
cuando a nosotros nos dicen, Miguel Grau, nos dan casi a entender en el colegio que Miguel Grau se hizo famoso cuando murió. Y realmente cuando Miguel Grau se murió es como si ahora mismo se muriera, no quiero decir un nombre de nadie, pero como si ahora mismo se muriera una celebridad, ¿no? Y una gran celebridad querida. O sea, era una persona que la gente conocía mucho, quería mucho, respetaba mucho. Entonces, ese aspecto de Miguel Grau antes de la guerra se aborda en varios capítulos del libro, porque es un personaje tan grande que aparece por ahí, aparece siempre como haciendo cameos en algunos capítulos. Entonces somos un país que produjo una persona como esa y luego produjo a Richard Swing, ¿no? Entonces, ¿cómo combinamos ese país tan paradójico? Al menos es la pregunta que me gustaría con la que se queden después de leer el libro. Muchas gracias por la entrevista y no se olviden, compren Perú Bizarro porque de verdad tengo un montón de material para hacer Perú Bizarro 2. Así que queremos escribir el 2.